$18 millones. Eso costaba la mansión frente al Mar Caribe mientras millones de venezolanos hacían filas para comprar harina, arroz o medicinas. Una propiedad de lujo. Muros altos. Piscina infinita. Cristales blindados. Privacidad absoluta. Y hoy, ese mismo lugar aparece mencionado en expedientes judiciales, en investigaciones federales y en listas de bienes incautados por autoridades internacionales. Pero esta no es solo la historia de una casa. Es la historia de cómo el poder en Venezuela dejó de ser institucional para volverse personal. Es la historia de cómo la lealtad familiar comenzó a mezclarse con la estructura del Estado. Es la historia de cómo una revolución que prometía igualdad terminó rodeada de sanciones, acusaciones y procesos judiciales fuera del país. Y en el centro de todo, un nombre. Un nombre que durante años no necesitó hablar demasiado en público. Un nombre que rara vez daba declaraciones extensas, pero que en los pasillos de poder se mencionaba en voz baja. Ella lo sabe. Esa frase se repetía entre ministros, magistrados y dirigentes. No hacía falta que firmara documentos. No hacía falta que apareciera en cadenas nacionales cada semana. Bastaba con que estuviera al tanto. Y cuando alguien está al tanto de todo, eso ya es poder. Hoy vamos a reconstruir una cronología. No desde rumores, no desde teorías, sino desde hechos documentados. Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Acusaciones federales en tribunales de Nueva York. Reportes de organismos internacionales. Declaraciones públicas. Registros financieros. Vamos a conectar puntos que durante años aparecieron aislados en titulares. Porque cuando juntas las piezas, el cuadro cambia. Durante más de 2 décadas, Venezuela atravesó una transformación profunda. Control institucional. Reformas judiciales. Cambios en la Asamblea Nacional. Reestructuración del poder militar. Crisis económica histórica. Migración masiva de más de 7 millones de personas. Y mientras el país se deterioraba, surgían preguntas. ¿Cómo se tomaban realmente las decisiones? ¿Quién influía en el poder judicial? ¿Por qué familiares cercanos ocupaban cargos estratégicos? ¿Por qué ciertos nombres aparecían en investigaciones internacionales vinculadas a narcotráfico y corrupción? Las respuestas no siempre eran públicas. Pero los expedientes comenzaron a crecer. En 2015, un caso judicial en Estados Unidos generó un impacto internacional cuando familiares directos del entorno presidencial fueron detenidos en una operación encubierta. En 2017 llegaron condenas. En 2018 comenzaron sanciones más severas. En 2020 se presentaron acusaciones por narcoterrorismo contra altos funcionarios venezolanos. Y en los años siguientes, los bienes vinculados a redes de testaferros comenzaron a ser rastreados y congelados. ¿Coincidencias? ¿Persecución política? ¿O una estructura mucho más profunda? Eso es lo que vamos a analizar. Porque este video no trata de ideología. No trata de izquierda o derecha. Trata de poder. Del poder que se construye en silencio. Del poder que se protege con lealtades. Del poder que, cuando cae, arrastra todo lo que tocó. Y aquí viene algo importante. Este no es un juicio mediático. La justicia se decide en tribunales. Pero los hechos públicos están ahí. Los documentos existen. Las sanciones están registradas. Las propiedades fueron señaladas. Las acusaciones fueron formalizadas. Y ahora el mundo observa. Miami observa. México observa. Colombia observa. Nueva York observa. Porque cuando una historia de esta magnitud cruza fronteras, deja de ser local. Se convierte en internacional. Y lo más impactante es esto. El poder parecía inamovible. Parecía eterno. Parecía blindado. Hasta que dejó de serlo. Y lo que ocurrió después, cambió el tablero por completo. Si quieres entender cómo se construyó esa red, cómo operó y cómo comenzó a fracturarse, quédate hasta el final. Suscríbete ahora mismo y dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Porque lo que viene en el próximo capítulo no es una opinión. Es la primera conexión clave que transformó una historia política en un caso judicial internacional. Y te aseguro algo. Después de escuchar lo que viene, no volverás a mirar la política venezolana de la misma manera.
Aquí comienza la primera revelación. Hay una regla no escrita en el poder. Cuando los apellidos se repiten demasiado, ya no es coincidencia. Es estructura. Durante años, en Venezuela comenzaron a aparecer nombres familiares ocupando posiciones estratégicas dentro del Estado. Asamblea Nacional, órganos administrativos, despachos clave, instituciones sensibles. Oficialmente, eran designaciones legales. Formalmente, cumplían requisitos. Pero la pregunta no era si podían ocupar esos cargos. La pregunta era por qué siempre eran los mismos apellidos. Informes de organizaciones civiles y denuncias públicas comenzaron a señalar la existencia de redes familiares dentro de la administración pública. Listas de contrataciones, nombramientos internos, parientes en posiciones técnicas y políticas. La palabra que empezó a circular fue clara: nepotismo. Sin embargo, desde el oficialismo la respuesta fue diferente. Se hablaba de confianza, se hablaba de lealtad, se hablaba de compromiso revolucionario. Pero cuando familiares cercanos ocupan espacios en simultáneo dentro del poder legislativo y administrativo, el sistema deja de ser institucional y empieza a ser personal. Y eso cambia todo, porque cuando el poder se concentra en un círculo íntimo, las decisiones ya no pasan por filtros independientes, pasan por relaciones. Durante ese periodo, también comenzaron a producirse transformaciones clave en el sistema judicial venezolano. Cambios en magistraturas, reestructuración del Tribunal Supremo, designaciones cuestionadas por sectores de la oposición y observadores internacionales. Exfiscales y exmagistrados en el exilio declararían años después que el Poder Judicial había perdido autonomía progresivamente. La acusación más delicada era esta: que decisiones judiciales sensibles se consultaban políticamente antes de formalizarse. Pruebas públicas directas, debates intensos, versiones cruzadas, negaciones oficiales. Pero mientras esas discusiones se daban, el país atravesaba una crisis económica sin precedentes. Entre 2013 y 2022, el PIB venezolano cayó más de 2/3. La inflación alcanzó niveles históricos. Más de 7 millones de venezolanos emigraron. Y en medio de esa tormenta, el círculo político permanecía intacto. Blind to do. Sanciones comenzaron a llegar en 2018 por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea contra altos funcionarios, incluyendo miembros del entorno presidencial. Las razones oficiales hablaban de socavamiento de la democracia, corrupción sistémica, violaciones a derechos humanos. Desde Caracas, la respuesta fue contundente: persecución política, guerra económica, intervencionismo extranjero, dos narrativas opuestas. Pero algo ocurrió en 2015 que cambió la dimensión del debate. Porque hasta ese momento, las críticas eran principalmente políticas e institucionales. Después de 2015, el tema se volvió penal. Un operativo fuera del territorio venezolano. Una investigación encubierta. Probations. Conversaciones sobre cargamentos. Referencias a contactos de alto nivel. Y por primera vez, el apellido que ya estaba vinculado al poder político comenzó a aparecer en un expediente federal por narcotráfico en Estados Unidos. Ese fue el punto de inflexión. Porque una cosa es discutir reformas constitucionales. Otra muy distinta es enfrentar una acusación por conspiración para importar cientos de kilos de cocaína. Y cuando los tribunales de Nueva York dictaron sentencia en 2017 contra familiares directos del entorno presidencial, la historia dejó de ser solo venezolana. Se volvió hemisférica. Pero aquí está lo más importante. El caso no probaba automáticamente responsabilidad de otros miembros del poder. Eso corresponde a tribunales. Sin embargo, sí demostraba algo contundente: que el círculo íntimo del poder estaba conectado a una operación internacional de narcotráfico. Y cuando el círculo íntimo está implicado, el sistema entero queda bajo sospecha. Ese juicio no solo dejó condenas, dejó preguntas. ¿Quién sabía qué? ¿Hasta dónde llegaba la estructura? ¿Era un caso aislado o parte de algo mayor? Porque si familiares podían hablar con tanta seguridad sobre rutas y protección institucional, ¿qué nivel de respaldo creían tener? Esa es la pregunta que abrió una nueva etapa.
Y es ahí donde esta historia se vuelve todavía más delicada. Porque después de las condenas llegaron sanciones más duras. Después de las sanciones llegaron acusaciones federales más amplias. Después de las acusaciones comenzaron a rastrearse propiedades, aviones, cuentas y testaferros. Y el círculo que parecía imposible de romper empezó a mostrar grietas. Pero lo que revelaron las grabaciones del caso de 2015 fue apenas la primera pieza. Lo verdaderamente explosivo fue lo que vino después. Porque cuando el Departamento de Justicia amplió las acusaciones en 2020, el nombre del presidente venezolano apareció directamente vinculado a cargos por narcoterrorismo. Y eso cambió el juego por completo. Si este análisis te está ayudando a entender mejor el panorama, suscríbete ahora mismo y deja tu opinión en comentarios. ¿Crees que el poder en América Latina realmente enfrenta consecuencias o solo se transforma? En el próximo capítulo vamos a entrar en el expediente federal. Y ahí, los detalles son todavía más impactantes. El 26 de marzo de 2020 ocurrió algo sin precedentes en la historia reciente de América Latina. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos formales contra Nicolás Maduro y varios altos funcionarios venezolanos. La acusación no hablaba de corrupción administrativa, no hablaba de irregularidades políticas, hablaba de narcoterrorismo. Ese término cambió todo. Porque no es lo mismo enfrentar sanciones económicas que enfrentar una acusación federal por conspiración para introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense. Según el documento judicial, la supuesta estructura habría operado durante años en coordinación con grupos armados colombianos, incluyendo disidencias de las FARC, con el objetivo de inundar Estados Unidos de droga. La Fiscalía sostuvo que se trataba de una organización criminal conocida como el Cartel de los Soles. El nombre no era nuevo. Desde los años 90 circulaban denuncias que vinculaban a sectores militares venezolanos con redes de narcotráfico. El término hacía referencia a los soles que llevan los generales en sus uniformes. Pero en 2020 el concepto dejó de ser rumor periodístico y pasó a ser parte de una acusación formal federal. El documento señalaba que altos funcionarios habrían negociado envíos de múltiples toneladas de cocaína, protección institucional y apoyo logístico. Desde Caracas, la respuesta fue inmediata. Se calificó la acusación como un montaje político. Se habló de agresión imperialista. Se negó cualquier vínculo con narcotráfico. Dos versiones completamente opuestas. Sin embargo, lo que volvió la situación más delicada fue la recompensa ofrecida. Estados Unidos anunció hasta $15 millones por información que condujera al arresto o condena de Nicolás Maduro. Pocas veces se ha visto algo así contra un jefe de Estado en ejercicio. Y ahí la historia entró en una nueva fase. Porque ya no era solo una discusión ideológica. Era una confrontación judicial internacional. A partir de ese momento comenzaron a intensificarse investigaciones financieras paralelas. El Departamento del Tesoro amplió sanciones. La OFAC identificó presuntos testaferros vinculados al entorno presidencial. Propiedades en República Dominicana. Empresas registradas en Florida. Aviones privados adquiridos a través de sociedades pantalla. Operaciones con oro. Uno de los nombres que apareció en esos documentos fue el de Samark López Bello, señalado por el Tesoro estadounidense como presunto intermediario financiero del entorno presidencial. Las autoridades afirmaban que bienes de lujo y aeronaves habrían sido adquiridos mediante estructuras diseñadas para ocultar la verdadera propiedad. Desde el gobierno venezolano se rechazaron todas esas acusaciones. Se reiteró que se trataba de persecución económica y política. Pero el cerco financiero se ampliaba. Y mientras tanto, dentro de Venezuela, la crisis se profundizaba. Entre 2017 y 2021 el país enfrentó hiperinflación histórica. La producción petrolera cayó a mínimos. Las sanciones impactaron severamente en la economía. Millones emigraron. Y en medio de ese contexto, la narrativa oficial insistía en que todo era consecuencia de un bloqueo internacional. Sin embargo, la Fiscalía estadounidense sostenía algo distinto. Que la estructura de poder no solo enfrentaba sanciones, sino que formaba parte activa de una red criminal internacional. La acusación ampliada incluía cargos por conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína
y uso de armas. Y aunque las acusaciones no equivalen a condenas, el simple hecho de que un jefe de Estado y su entorno estuvieran formalmente imputados en Nueva York alteró el equilibrio geopolítico. Porque ahora había un expediente abierto, un caso vivo, una investigación en curso. Y eso significaba algo clave. El tiempo jugaba en contra. A partir de 2022 comenzaron a producirse movimientos diplomáticos discretos, intercambios de prisioneros, negociaciones indirectas, flexibilizaciones temporales de sanciones. Pero la acusación penal permanecía intacta. Y en enero de 2026, según los reportes judiciales, la historia dio un giro inesperado. Una operación ejecutada fuera del territorio estadounidense culminó con la detención y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Nueva York. Las autoridades estadounidenses sostienen que fue una operación legal, bajo jurisdicción federal. La defensa habla de secuestro internacional. El debate jurídico continúa. Pero lo innegable es esto. Hoy ambos enfrentan cargos formales ante un tribunal federal en Manhattan. Y eso nos lleva al punto más delicado de toda esta historia. Porque una cosa es acusar, otra muy distinta es probar. ¿Qué evidencias dice tener la Fiscalía? ¿Qué rol específico atribuyen a Cilia Flores? ¿Es solo responsabilidad política o responsabilidad penal? Y aquí entra el elemento que conecta todo. El caso de los llamados narcosobrinos. Porque esa condena previa en 2017 estableció como hecho probado el uso de contactos de alto nivel y referencias a infraestructura estatal en una operación de narcotráfico. Para cualquier jurado, ese antecedente pesa. No determina culpabilidad automática, pero sí dibuja contexto. Y en un juicio federal, el contexto importa. Pero hay algo todavía más impactante. Mientras el proceso judicial avanza en Nueva York, los bienes presuntamente vinculados a la red siguen bajo investigación. Mansions, aeronaves, oro enviado al extranjero, cuentas congeladas en Suiza. Y la pregunta ya no es solo si hubo delito. La pregunta es cuánto dinero realmente estuvo en juego. Si este análisis te está pareciendo revelador, suscríbete ahora mismo y activa la campana. En el próximo capítulo vamos a entrar en la parte más humana y más simbólica de esta historia. Del Palacio de Miraflores, al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Y ahí la imagen cambia por completo. El poder parece eterno, hasta que no lo es. Durante más de 2 décadas, el centro del poder venezolano estuvo concentrado en un círculo reducido. Decisiones estratégicas, nombramientos clave, control institucional, lealtades blinded ass. Desde el Palacio de Miraflores hasta Fuerte Tiuna, la estructura parecía sólida, cerrada, protegida. Pero el 3 de enero de 2026, según reportes oficiales de Estados Unidos, la historia dio un giro que pocos imaginaron posible. Una operación internacional culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores hacia territorio estadounidense. La versión de Washington habla de una acción coordinada bajo jurisdicción federal. La defensa insiste en que se trató de un secuestro. El debate legal continúa. Pero el hecho concreto es este. Hoy ambos enfrentan un proceso penal en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Y eso cambia el tablero. Porque ya no estamos hablando de sanciones económicas ni de discursos políticos. Estamos hablando de un juicio. Cilia Flores compareció ante el tribunal identificándose como primera dama de Venezuela. Declaración clara, no culpable. La presunción de inocencia aplica. Pero el proceso judicial avanza. Actualmente permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, conocido como el MDC, una prisión federal que ha albergado a figuras de alto perfil internacional. Las condiciones allí han sido descritas por consultores penitenciarios como severas. Celdas reducidas, colchones delgados, confinamiento prolongado, limitado acceso al exterior. El contraste es inevitable. De salones oficiales a una celda federal. De escoltas presidenciales a custodios penitenciarios. De discursos televisados a comparecencias judiciales. Pero más allá del impacto simbólico, el verdadero peso está en el expediente. La Fiscalía sostiene que posee evidencia documental, financiera y testimonial que vincula al entorno presidencial con operaciones de narcotráfico internacional.
La defensa rechaza categóricamente esas acusaciones. El juicio será el escenario donde se confrontarán pruebas. Y aquí surge una pregunta clave. Si el caso de los familiares condenados en 2017 fue la primera grieta, ¿es este proceso la fractura definitiva? Porque el precedente ya existe. En noviembre de 2016, un jurado federal declaró culpables a los llamados narcosobrinos por conspiración para importar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. En 2017 fueron sentenciados a 18 años de prisión. Años después, en 2022, fueron liberados como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. Ese intercambio generó controversia. Para algunos fue diplomacia pragmática. Para otros, una señal contradictoria. Sin embargo, la condena original quedó registrada. Y en derecho penal, los antecedentes importan. Ahora la Fiscalía busca demostrar que el caso no fue aislado, sino parte de una estructura más amplia. Y mientras eso ocurre en Nueva York, en Venezuela el impacto político es profundo. El llamado Club de los Cinco, núcleo duro del chavismo, quedó fragmentado. Diosdado Cabello enfrenta procesos judiciales. Delcy Rodríguez asume funciones estratégicas. El aparato político intenta reorganizarse, pero el símbolo ya está instalado. Una figura central del poder venezolano sentada en un tribunal federal estadounidense. Y eso tiene implicaciones geopolíticas. Porque América Latina observa, México observa, Colombia observa, Miami observa. La pregunta que muchos se hacen no es solo jurídica, es estructural. ¿Puede un sistema político sobrevivir cuando su liderazgo enfrenta cargos internacionales tan graves? ¿O el juicio terminará reconfigurando el mapa de poder? Mientras tanto, las investigaciones financieras continúan. El Departamento del Tesoro mantiene congelados bienes vinculados a redes presuntamente asociadas al entorno presidencial. Suiza confirmó la congelación preventiva de activos relacionados con personas políticamente expuestas venezolanas. Reportes previos de Reuters señalaron envíos de oro venezolano hacia Europa durante los primeros años del gobierno de Maduro. Cada elemento forma parte del rompecabezas. Pero el rompecabezas aún no está completo, porque el juicio apenas comienza. Las audiencias preliminares definirán qué pruebas son admisibles. Testigos podrían declarar. Documentos financieros podrían hacerse públicos. Y ahí es donde esta historia puede tomar un rumbo todavía más inesperado. Porque si algo demuestra esta secuencia es que el poder no es invulnerable. Puede parecer blindado durante años. Puede resistir sanciones. Puede resistir crisis económicas. Pero cuando cruza la línea penal internacional, el escenario cambia. Y ahora la pregunta final es esta. ¿Estamos presenciando el cierre de un ciclo histórico en Venezuela? ¿O simplemente una nueva etapa del mismo sistema? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este juicio marcará un antes y un después en América Latina? Si este análisis te ayudó a entender mejor la magnitud del caso, suscríbete y activa la campana. Porque el proceso judicial apenas empieza. Y cuando comiencen a revelarse las pruebas en sala, la historia podría volverse todavía más impactante. Nos vemos en el próximo análisis. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.